Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con el ejercicio. Como les había mencionado anteriormente, vamos a estar resolviendo el ejercicio del puente tipo losa, en el cual pues vamos a ver ahí unas de las características que este posee. Una de las cosas que más he tratado de decirles es cómo tiene mucha importancia para nosotros el peralte y el predimensionamiento de la estructura. Entonces, la primera parte, voy a compartir aquí el documento. Vamos a ver, estamos haciendo el puente tipo losa para diseñarlo en una estructura para un paso carretero muy pequeño, para un paso donde haya muy poca, pues realmente muy poco tráfico. Hasta ahora, hemos calculado lo que sería el peralte, el predimensionamiento del peralte de la losa, donde va a estar la estructura, y hemos quedado en 43,000, perdón, en 43 centímetros decidido, y vamos a calcular el peso propio de la losa. Siempre que nosotros vamos a diseñar un objeto, tenemos que llegar a cuantificar las cargas que están actuando sobre dicha estructura. En este caso, nosotros tenemos un puente tipo losa, que se supone está apoyado sobre dos, vamos a suponer columnas, muros, como lo querramos ver, ahí lo estoy simplificando. Y entonces la estructura, como lo planteamos, no tiene continuidad con los elementos que tengamos ahí. A pesar de que lo parezca, no siempre tenemos la suficiente continuidad dentro del elemento. Entonces, nosotros pensamos que cuando esto se deforme, la estructura, la losa se va a deformar sola y los muros van a permanecer sin ningún problema. No se les va a transmitir momento, o sea, no va a ser un elemento en el cual los muros y la losa sean totalmente una estructura monolítica que pudiera pasar. Entonces estamos calculando la losa como si fuera un elemento separado, o sea, que simplemente le transmite cargas de peso hacia los muros, y para ello debemos de cuantificar las cargas que van para la estructura. Eh, Cuando diseñamos una estructura, hay muchas cargas que pueden tener sentido a veces analizar. Por ejemplo, nosotros llamamos tipos de cargas, y vamos a tratar de explicar esto aquí. Cuando nosotros realizamos un proyecto, independientemente que sea el ejemplo que estamos viendo acá, pasa por una revisión, que es la revisión de los cargas que van a estar actuando sobre la estructura. Entonces, yo, dependiendo de las cargas que poseemos, pues identifico varios elementos como son carga muerta, carga viva. Eh, la carga muerta, para distinguirla de los otros tipos de carga, la carga muerta se refiere a todas las cargas que son permanentes dentro de la estructura. Entre eso podemos denominar, en este caso, pues el peso del concreto, el peso de los acabados, por ejemplo, del pavimento, de la estructura pavimentaria, de los elementos a lo mejor de protección, como pudieran ser barandales, acabados, etcétera. Esas serían las cargas que tendríamos de origen permanente en este ejemplo. Las cargas vivas, pues se refiere a todo lo que va a permanecer de forma temporal sobre la estructura. Entonces, en cargas temporales, nosotros identificamos, por ejemplo, que en este puente pudieran caminar personas, pues sí, pudieran caminar personas. Sería algo
poco lógico, pero pudiera estar pasando. Pero la carga viva, esencialmente, eh, va a ser debida a las cargas de los vehículos que transiten sobre este objeto. Entonces, no me preocupa mucho que pasen personas, porque no está diseñada para eso, pero si pasaran por algún accidente, imaginemos que pasó un accidente y la gente tiene que transitar por ese puente para cruzar o para ponerse a salvo, pues no pasaría nada porque las cargas vivas de los vehículos son mucho más fuertes de lo que estaría pasando dentro de una estructura. Entonces tenemos cargas muertas, cargas vivas. En este caso, la carga viva sería los vehículos que estaríamos analizando. Siguiente, ¿qué otro tipo de cargas tenemos? En tipos de cargas, pues podemos tener el empuje de viento sobre una estructura. Este empuje sobre la estructura haría la siguiente acción. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo aquí un edificio, edificio X, y entonces la fuerza del viento va a ejercer una presión sobre la estructura. Una de las cosas que a mí me enseñan es que en los primeros 10 metros de la estructura, esto de acuerdo esto es de acuerdo al reglamento de viento, al manual de obras civiles de la CFE, diseño de viento, que es el que nosotros nos rige, nos dice que el viento en los primeros 10 metros de la estructura son vientos que permanecen con una intensidad constante. O sea, quiere decir que la presión que se está generando dentro de los primeros 10 metros sería una presión que sería igual, de la misma intensidad en los primeros 10 metros. Ahora, una vez pasados los 10 metros que estamos aquí analizando, la fuerza del viento incrementaría. Incrementaría cada vez que aumente la altura de la construcción. Entonces, veríamos nosotros que la presión va a ir incrementando, 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 hasta una altura que se denomina con la letra delta, que depende de las condiciones del viento, depende del tipo de estructura para considerar dónde terminaría esa acción. Pero normalmente está por arriba de los 200 metros, o sea que el viento empieza a incrementar ya hasta los 200 metros o un poquito más arriba, dependiendo del tipo de estructura, se vuelve a mantener constante, pero ya a un nivel muy alto. Entonces, el empuje del viento para este tipo de puentes suele no tomarse en cuenta. Entonces, por ejemplo, para nosotros, en este ejercicio no estamos considerando la acción del viento. Primero, porque la estructura es muy pesada y el viento a la altura que está, que tiene que ser una altura menor a 10 metros, el empuje debe ser muy mínimo. Entonces, por eso para nosotros no se convierte en un problema y podemos nosotros decir, el empuje del viento es desdeñado por mí, ¿no? O sea, no me interesa la acción del empuje del viento. Ahora, vamos a las siguientes cargas. Por ejemplo, tenemos otras cargas como pueden ser cargas sísmicas, las cuales tampoco tenemos aquí en Monterrey. Eh, para que se den ustedes una idea con con los eventos que sucedieron del denominado sismo de 4,6 grados que sucedió en Montemorelos, me parece. Los sismos chicos están asociados a la presencia de eh, acomodamiento de placas. Las placas son como, las placas tectónicas son como espacios, digamos zonas, que chocan unas con otras, que están separadas. O sea, el planeta no está ahora sí que uniforme, que todo continuo, ¿no? Sino que está formado por placas. Y estas placas, en algún momento, por ejemplo, yo tengo una placa aquí y tengo otra placa acá.
Estas se deslizan entre sí, chocan y eso genera una liberación de energía. Entonces, esto se puede levantar, se pueden generar montañas, se pueden generar diferentes objetos debido al choque de estas placas tectónicas. Estas placas tectónicas ya son muy conocidas, ¿no? La placa norteamericana, la placa de Cocos, la falla de San Andrés, ya son ciertas zonas en las que ubicamos que nosotros tenemos problemas. En la parte de nosotros, en nuestro lugar, se considera una zona sísmica. Se diseña a sismo, a veces sí, chicos, pero con unos diseños muy simples. O sea, no hacemos diseños muy complicados en cuanto a cargas sísmicas. Simplemente hacemos un diseño en donde consideramos una carga sísmica, pero sin hacer un cálculo muy preciso y a veces sin ninguna, sin ningún riesgo, ¿no? Probablemente. Para que se den ustedes una idea también y pongan en contexto estas cosas que a veces platicamos. Eh, cada nivel de Richter o cada punto de Richter es 37 veces mayor que el punto anterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sismo de 4,6, uno de 5,6 sería 37 veces de mayor intensidad que el anterior. Y uno de 6,6 pues sería 33 por 33, pues imagínate, ya se va generando una gran diferencia entre la intensidad de uno y otro. Entonces, eso es lo que también tenemos que ver. O sea, realmente un sismo de 4, de 3, incluso de 5 son sismos que tendrían muy poca valía. Entonces, carga sísmica en el ejercicio presente tampoco la vamos a utilizar. No vamos a utilizar empuje de viento. ¿Qué otras cargas pudiesen existir? Pues pudiéramos tener carga de empuje de tierras, siempre que nosotros tengamos, por ejemplo, un muro de contención. Imaginemos que yo tengo un cerro, algún elemento que está ahí presente. Dependiendo del tipo de suelo, este suelo pudiera colapsar o pudiera generarse desprendimientos que dañaran una estructura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que terminamos por hacer cuando hacemos una construcción muchas veces, pues hacemos un sótano, es pues colocar una estructura ahí para colocar dicho sótano. Entonces esto genera un empuje hacia el suelo en esta zona que se conoce como empuje activo. Igual, entre más grande sea un muro o entre más grande sea la altura del objeto, quiere decir que va a haber una mayor magnitud de empuje. Dependiendo del tipo de suelo y otras cosas, pues es el valor que vamos a obtener, pero en este caso tampoco tendríamos ese problema para el diseño del puente tipo losa. Entonces, no tenemos empuje de tierras, no tenemos cargas sísmicas, no tenemos empuje de viento. Bueno, empuje de viento sí tenemos, pero lo vamos a desdeñar, no lo vamos a considerar dentro de nuestro cálculo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a identificar. ¿Qué otras cargas pudieran haber? Pues al igual que las cargas o el empuje de tierra, pudiera haber empuje hidrostático. Si usted ha llevado sus clases eh, de hidráulica, se enseña cuál es el empuje que genera un líquido en reposo. Es un líquido en reposo cuando tú tienes un recipiente, tienes una alberca, pues se genera empuje sobre dicho muro. En este caso tampoco tenemos ese problema de empuje hidrostático y sería otra de las cuestiones que nosotros pudiéramos estar desdeñando al momento de hacer el ejercicio. ¿Dónde sí me va a importar el empuje hidrostático? Pues quizás en un objeto en donde yo tenga, por ejemplo, una presa
en donde yo tenga una alberca, en donde tenga yo líquido retenido en reposo, el empuje hidrostático va a estar actuando. Al igual que el empuje de tierras, entre más grande sea una presa, entre más grande sea una alberca, mayor el empuje que se va a estar produciendo. Bueno, otra cosa que les quiero comentar antes de continuar con el ejercicio o platicar del ejercicio es, una vez que yo ya tengo definidas las cargas, en los ejercicios que nosotros hacemos, chicos, o en este ejercicio que vamos a estar desarrollando, yo solamente me voy a enfocar en la carga muerta y en la carga viva. Van a ser ahora sí que las únicas cargas que me van a interesar. Estas cargas nosotros le llamamos cargas gravitacionales, que son debidas a la gravedad y que solamente se van a manifestar en una fuerza vertical que va a tratar de flexionar la estructura o de generarle la falla a la estructura. Entonces, todas las cargas que vamos a estar considerando serían cargas verticales que estarían presentándose dentro de la estructura. Bueno, adicionalmente a esto, chicos, de que ya tenemos, de que nosotros en el ejercicio vamos a tener que determinar las cargas muertas como las cargas vivas, sucede la siguiente situación. Eso, en un problema real, por ejemplo, y voy a tratar de hacerlo, de hacer un ejemplo con un ejercicio. Hay algo que se llama la combinación de cargas. Cuando nosotros realizamos un trabajo, se nos dice que hay la combinación de cargas. La combinación de cargas se refiere a que yo evalúe todas las posibles condiciones en que la estructura pudiera fallar, a lo que nos denominamos nosotros carga última de diseño. Imaginemos, aquí el caso está muy sencillo, son cargas muertas y cargas vivas. Y yo puedo decir, bueno, la carga muerta es 1.2 veces más 1.6 veces la carga viva y así saco la carga con la que voy a diseñar. En este ejercicio nada más tenemos carga muerta y carga viva, pero cuando los ejemplos son más complejos, muchas veces tenemos que analizar los problemas de forma con un criterio mucho más grande. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo estoy en un lugar sísmico y en un lugar de viento. Entonces, mi estructura, cuando ocurra el viento, vamos a suponer, imagínate que yo hiciera un cálculo, una carga de diseño, considerando viento y sismo, diciendo, ah, bueno, pues yo voy a considerar que la carga muerta 1.2 más 1.6 de la carga viva. Si ustedes ven, los factores dependen de cuánto desconoces el proceso. Por ejemplo, la carga muerta usualmente se multiplica por 20% más, porque nosotros ya sabemos qué peralte tiene la estructura, ya sabemos más o menos cuánto pesa el concreto, entonces es más difícil que nos equivoquemos en ese valor. Pero la carga viva es muy fácil que nosotros nos estemos equivocando en encontrarla porque a lo mejor el camión viene sobrecargado, cosas que ya habíamos comentado anteriormente, no sé realmente dónde está aplicada la carga, entonces me conviene exagerarlo un poquito. Pero vamos a pensar que yo le pusiera 1.3 de carga del viento más 1.4 de carga sísmica. Si yo hago esta combinación, aproximadamente yo estoy considerando que el sismo que me toca es el más fuerte y el viento también es el más fuerte. Y se vuelve un problema de probabilidad. Viento y sismo. El viento y el sismo son dos cosas que probablemente no van a ocurrir al mismo, no me van a ocurrir dos desgracias al mismo tiempo.
¿Qué significa? Que yo no espero que el viento de mayor intensidad, el que se desarrolla para un periodo de retorno, no sé, de 50 años o 100 años, sea el que me suceda en el mismo día y en el mismo momento en el que me ocurra la acción del sismo más fuerte sobre la estructura. Entonces, bajo esa premisa, que yo considere esto con estos valores tan altos, me haría una estructura demasiado sobrada y muy costosa. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros la combinación de carga. Por ejemplo, a lo mejor, si yo estoy viendo esto, cuando el sismo esté en su mayor intensidad, pues a lo mejor me conviene considerar, en vez de 1.3, pues a lo mejor utilizar 1.4 de la carga de viento, más 1.4 veces la carga de sismo. Y entonces ya le estoy dando una probabilidad mucho más lógica. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay dos cosas. El criterio y los reglamentos me van a ayudar para hacer eso. Pero muchas veces conviene mucho que estemos nosotros en atención a esos detalles. ¿Por qué? Si yo lo diseño el elemento muy exagerado, no estoy funcionando yo para poder dar una solución a una estructura. Entonces, por ejemplo, si yo diseñara para que soportara todo, pues serían estructuras demasiado costosas. Entonces, esa es una de las situaciones que a nosotros no nos gustaría analizar, no nos gustaría que nos pasara. Bueno, chicos, en eso me voy a quedar para seguir el ejemplo. En la siguiente clase les voy a explicar ya más a fondo, pero bueno, me gustaría o me gustaba platicar de esto antes de que podamos desarrollar o hacer un ejercicio, porque muchas veces la gente no lo tiene conocido este factor. Entonces, revisen eso y ahorita les voy a poner un examen muy pequeño para que lo puedan realizar.